En mi afán, cuando yo empecé con todo este mundo de las inversiones, yo dije, yo voy a ser constructor. Y yo iba como un toro, yo iba a construir. Me di cuenta de todas las variables, el tema de salarios mínimos, el tema de la inflación, y yo salí ahuyentado de ahí porque hay muchos riesgos. Es un negocio financiero. Mucha gente de afuera no lo entiende. Nosotros tenemos nuestro propio esquema para hacer ese negocio de preventas. La política también viene trabajando en esto va a caer en desgracia, pero la desgracia que se pinta es, pues no fue pucha, se acabó el mundo. Cuando quedó Petro, pasamos de ser ahí asesores de inversión a psicólogos. Pero entonces uno como inversionista dice, si yo como inversionista tomo una decisión sobre esa base, la decisión tiene que ser, no hago nada. O saco la plata, no hay más, porque nada va a dar bajo la base de la catástrofe, que es que no hay nada en la economía que se vaya a salvar. Un 10, 15%, pero con eso no se construye un edificio. O sea, hay un banco que tiene que poner todo el recurso y tiene que creer en el constructor. Y no te metas si no tienes capacidad de crédito. Es que cada día que usted espere para comprar su apartamento, cada día va a estar más caro. Siempre hay riesgos. Algunas personas llegan y dicen, Juan, pero usted me garantiza. Yo no garantizo nada, ni nadie le puede garantizar. Bienvenidos a la maestría de finanzas. La primera regla de las finanzas es que de eso tan bueno no dan tanto. Hola amigos inversionistas, bienvenidos a este episodio de nuestro podcast Inversiones Inmobiliarias Inteligentes. Hoy tenemos un invitado muy especial, Manuel Mejía, el gerente de 1.6, además uno de mis profesores en muchos de los cursos que he hecho en temas de gerencia de proyectos inmobiliarios y todo este sector inmobiliario. Entonces hoy queremos compartir con él su visión, cómo piensan los constructores y cómo nos podemos nosotros nutrir como inversionistas para tener un mejor entendimiento cuando estamos invirtiendo en proyectos inmobiliarios, en qué nos estamos metiendo. Cuáles son esos actores, cuáles son esos roles que cumple cada uno de esos actores y saber y entender bien nuestros derechos y nuestros deberes cuando estamos haciendo inversiones inmobiliarias. Entonces, bienvenido Manuel, profe, gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, la empresa que estás en este momento liderando y vamos a hablar de una forma muy amena sobre todos los conceptos que son muy importantes para nuestros inversionistas. Gracias siempre por la confianza y la amistad que hemos armado con el tiempo, que es una nota que nos ha llevado, digamos, de socios comerciales a socios en proyectos hoy día. La trayectoria mía es, yo empecé en este mundo hace muchísimos años como analista en Coninsa Ramón H. Empecé como analista, digamos, pasé por todos los cargos en el área financiera en Coninsa y después me independicé. Me independicé con unos amigos, hice unas cositas, primero siendo consultor, he sido consultor de muchas empresas aquí y bancos, muchas empresas conocidas, otras no tan conocidas, y de los principales bancos del país también en temas de crédito constructor, de valores. Entonces ahí, antes de meterme en el torbellino del emprendimiento, que empezó más o menos hace unos 7 años que empezamos. Y como te conocí en EAFIT, pues en EAFIT he sido docente desde el 2014 de estructuración de proyectos inmobiliarios. Allá nos conocimos, no recuerdo el año, pero tiene que ser 2015, 2016, 2014. Por esos lados nos tenemos que haber conocido y ahí empezó pues esta amistad que es bien chévere. Y desde el punto de vista de que creo que es un pedacito, pues yo soy negociador de AFIT, negociador internacional y magíster en finanzas de allá. Eso es como la trayectoria educativa. Y bueno, en eso arrancamos. 1.6 hemos hecho diferentes cosas. Nos tocó toda la pandemia en todo ese arranque, con mucho conocimiento, pero con muchos retos. Y hoy cada día nos vamos consolidando más como compañía. 1.6 somos unos amigos que, digamos, yo lidero la compañía, pero somos varios socios que conocemos mucho desde el mercado de capitales, todos somos muy financieros y desde la construcción. Entonces eso nos ha permitido navegar todo el mundo de inversiones con mucho conocimiento y tener una perspectiva de lo que está pasando un poco diferente a los constructores tradicionales. Y digo tradicionales porque hay constructores que primero son constructores y después dicen tengo que aprender de finanzas. Ahí entraba mucho yo en las consultorías. Nosotros somos financieros que nos volvimos constructores. Claramente cada uno tiene sus luces y sus sombras,
pero nos ha ayudado a navegar diferente. El negocio de la construcción o el sector de la construcción es un negocio de pegar ladrillos, pero es que el trasfondo, lo que hay por detrás, realmente para mí yo lo veo es como un negocio financiero. Obviamente después le ponemos todo el bienestar, los beneficios que trae para todas las personas, crear esas casas, crear esos apartamentos donde vivimos, se vuelve nuestra... después de pandemia el tema de las casas, de nuestros apartamentos cobró una vital importancia y todavía lo sigue teniendo, porque ahí es donde pasamos la gran mayor parte del tiempo. Pero en mi afán, cuando yo empecé con todo este mundo de las inversiones, yo dije, yo voy a ser constructor. Entonces yo dije, hice 2 diplomados, uno en La Lonja de Medellín, y otro en EAFIT sobre gerencia de proyectos inmobiliarios. Allí fue donde te conocí, y yo iba como un toro, yo iba a construir, pero cuando me enfrenté y conocí todo ese aspecto tan amplio, tan grande, de todas las variables, de todas las circunstancias, de todo lo que hay que tener en cuenta, de situaciones sobre las cuales no se tiene mucho control, por ejemplo, el tema de salarios mínimos, el tema de la inflación, los materiales, temas logísticos, en fin, un sinfín de cosas. Yo dije, yo no voy a construir, yo sigo invirtiendo, porque descubrí que efectivamente es un negocio muy financiero, donde los números cobran mucho valor, y la verdad fue que en ese momento no me animé a desarrollar y seguí simplemente como inversor. Apenas hasta ahora nos juntamos nuevamente para sacar un proyecto. Ahorita también hablamos un poquitico sobre ese proyecto que ya estamos empezando a comercializar, pero más que eso es que me di cuenta que es un negocio financiero, o sea, hay muchas variables, y yo salí ahuyentado de ahí porque hay muchos riesgos. Pero obviamente las personas como vos y muchos constructores y desarrolladores con mucha trayectoria y juiciosos, pues saben jugar el juego, saben tener el control de esas variables, saben proyectarlas y saben mitigarlas y tener sus contingencias cuando se llegan a presentar. Cuéntanos un poquitico, porque la idea es entrarnos un poco en lo que es el negocio de la construcción, cómo funciona, las etapas. Háblanos un poco sobre eso. Perfecto, Juan. A ver, lo primero es que vamos a tratar en este tiempo, porque el negocio de la construcción es muy amplio. Claro. Es muy amplio. Y vamos a tratar de sumergirnos muy rápidamente en lo que podemos. Uh-huh. Pero el negocio de la construcción, digamos que aquí en Colombia, porque nos vamos a meter ahí, está el modelo de preventa. Pero eso es un modelo. Uh-huh. Eso es un modelo que nació hace muchos años acá y se fue fortaleciendo después de la crisis del UPAC. ¿Por qué? Porque de alguna manera es un modelo que quería ejercer un control sobre la oferta y la demanda. Uh-huh. Es un modelo que ha sido tan exitoso que lo hemos exportado a varias partes del mundo. Dentro de la tropicalización que hicimos del modelo y la externalización, uh-huh, porque ese modelo, para que funcione como funciona ahí en Colombia, tiene muchos actores involucrados. Uh-huh. Entonces no es como que yo me levanto y estoy en otro país y digo, yo quiero hacer el modelo de preventa. Pues tenés que alinear bancos, consumidores, fiducias, un montón de cosas que están ya en Colombia, que inclusive mucha gente de afuera no lo entiende. Yo he tratado de hacer negocios y me ha pasado con chilenos principalmente. Ellos no entienden el modelo fiduciario como lo entendemos nosotros. Uh-huh. Que nosotros tenemos nuestro propio esquema para hacer ese negocio de preventas. Bueno, y hay algo muy importante, Juan, es que nosotros cuando hablamos de invertir en propiedad raíz, es que estamos invirtiendo en todo lo que hacen todas las personas, o sea, todo lo que ejecutamos, todos o el 99% de los espacios, incluidos los que estamos grabando un podcast, porque uno dice, pues detrás de esto hay infraestructura. O sea, todo está embebido en propiedad raíz de alguna manera. O sea, los locales comerciales donde operan las marcas, donde se graban los elementos digitales, las casas, las bodegas, los espacios donde opera el gobierno, las estaciones de trenes. Todo es infraestructura de alguna manera. Y pues si ya nos metemos y pues hay infraestructura, obviamente todo este camino de infraestructura que ya son vías, parques eólicos, PCHs, etcétera. Inclusive, te interrumpo, Manuel, ¿te viste la película de Hambre de Poder de McDonald's? Sí. Entonces mira que a la larga hacían una reflexión al hombre cuando le estaban ofreciendo una consultoría y le decían, es que tu negocio no es vender hamburguesas, tu negocio está en la propiedad raíz. O sea, algo que pareciera ser como tan ilógico, y le dio la vuelta a ese negocio, y pues McDonald's es lo que es ahora también gracias a esa percepción y a esa visión.
Claro, y es un caso de estudio en las universidades. Ajá. En la universidad nosotros lo estudiamos. El caso de McDonald's es como ellos transformaban el entorno, pues compraban zonas con un valor menor, pero ellos eran los potencializadores de la valorización. Entonces se dieron cuenta que donde ellos caían había valor. Entonces es muy importante que estamos hablando de propiedad raíz, entonces me decís, Manuel, háblame un poquito del negocio de construcción. Yo quería como generar un tema amplio, es decir, el negocio de construcción están muchas cosas. Y en este momento en Colombia están empezando a entrar modelos de esas cosas. Entonces cuando hablamos de hoteles, cuando hablamos de co-living, empezamos a abrirnos, cuando hablamos de otros elementos que te invitan a ser parte del activo, donde detrás de una operación hay un negocio, estás de alguna manera siendo parte de un pedacito de otros negocios que salen ahí. Es como si te dicen el día de mañana, veníamos a construir un McDonald's, pero para construir el McDonald's necesitamos 100 pesos, vamos a venir 100 inversionistas de $1, que McDonald's paga muy buena renta sobre eso y se va a mantener ocupado. Hombre, eso es un negocio como los que estamos montando ahora o que montan diferentes, pero que no, el nombre no es McDonald's, sino es el Hotel A, o el Co-living B, o el comercio Z. Eso es importante entenderlo porque son los adyacentes que hay dentro de la construcción. Listo. Entonces, para todos los elementos de la construcción, pues hay usuarios. Entonces está el usuario final, que está por medio de una marca, o hay veces está el de la vivienda, que es el que va a comprar, es una familia. En ese orden de ideas, siempre que abordamos esto, tanto desde que lo hablamos en el curso como lo abordamos en el análisis, siempre hay que entender muy bien la demanda. Siempre hay que entender muy bien la demanda porque detrás de los espacios hay demanda. Y finalmente un espacio puede estar bien construido, puede estar bien gestionado, puede tener la administración inmobiliaria bien, pero si no tiene demanda, pues es un espacio, hay espacios hermosos, vacíos. Claro. Entonces hay unidades de vivienda hermosas, vacías. O hay unidades que no son tan bonitas, pero que tienen los factores claves de éxito o tienen la demanda bien analizada y no les cabe un alfiler. Entonces, entendiendo eso en el espectro, uno en el que, y conozco bien a tu grupo, uno que invierte mucho en tu grupo es en el modelo de preventa. Y ese modelo, digamos, nosotros lo llamamos el modelo del especulador. Es como lo hemos catalogado. ¿Y por qué es un especulador? Porque le está apostando normalmente a un edificio de vivienda donde dice hay déficit de vivienda. Entonces, digamos que en eso vos has sido muy estudioso y es cómo voy enmarcando grandes elementos de inversión dentro de factores claves de éxito. Entonces, uno es, bueno, la vivienda en Colombia tiene un déficit. Hombre, sea el escenario A, B, C, D, dentro de mis escenarios de materialización de riesgo, esta inversión da buenos retornos porque finalmente alguien va a tener que vivir ahí. El pobre escenario lo va a tener que arrendar. Pero el especulador lo que busca es meterse a comprar un apartamento sobre planos, no pagar el 100% del apartamento, sino con el 30% ganar el 100% de la valorización, venderlo ojalá en el mejor momento. Y el 30% pagarlo a plazos. A plazos. Que eso es lo importante. O sea, no tengo que poner el 30% inmediatamente, sino que el constructor me apalanco en el tiempo que me da el constructor para pagar el 30%. Correcto. Entonces hay un negocio hermoso porque uno tiene el 100% de la valorización con el 30% a plazo en un espectro de demanda en el lugar correcto. Las tires de eso, como la historia cuando ibas y me decías, vení, yo miro el modelo, si eso sí al 50, eso sí al 40, eso sí al 30, 80. Recuerdo esos momentos y eso lo da. Y eso lo da porque bien ejecutado lo da, pero también tiene sus riesgos. Claro. En el momento que llega la entrega del apartamento, hay una primera red flag y la tenés que pagar el crédito. Entonces hablamos siempre de cosas que recomendamos a los inversionistas. Y no te metas si no tienes capacidad de crédito. Porque es que ese es tu colchón después para absorber un riesgo que hasta ese momento lo estaba corriendo era el constructor y después te lo van a trasladar vía una prorrata. Entonces el constructor te va a decir, listo, ya lo construí, ya, señor comprador, el riesgo es suyo. O me paga la platica, o coja usted un crédito, un leasing, que está dentro de la estructura, y coja ese leasing, y le toca empezar a pagarlo a usted. Y si usted se demora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 meses, usted lo que tiene que tener es la capacidad del leasing y la capacidad de pagar ese crédito. Por eso algo muy importante, cuando yo doy esto en EAFIT, digo uno tiene que mirar muy bien el match de las dos cuotas, que no se engañe. Si la cuota inicial tiene una cuota de 3 millones y el crédito tiene una cuota de 6, yo tengo que mirar la de 6. Mi capacidad es la de 6. Pero la de 6 en 3 años. 3
millones en 3 años. ¿Cuánto es? 3 millones en 3 años. Con la inflación, no sé, son 3,5. Bueno, deberías estar compensado, porque si llega el momento del crédito y no tienes la capacidad, vas a decir, ay, pucha, yo sacaba 3,5 millones al mes y ya tengo que sacar 6. ¿Dónde los va a sacar? ¿Dónde va a sacar los 2,5 millones adicionales? Que eso hace parte de los riesgos, Manuel. O sea, que muchas personas cuando tomaron la decisión de hacer una inversión en un proyecto inmobiliario, por ejemplo, visualizaban o las tasas vigentes del mercado eran 10 o 11% y dijeron, soy capaz, soy consciente que hay un compromiso posterior de responder por un crédito, pero con lo que no contaban era con la subida de tasas de interés cuando llegó a tener tasas de interés de 18 y 19% para crédito hipotecario. Entonces ahí es donde algunas personas no pudieron mapear o entender un poco ese riesgo también y ya no tenían cierre financiero, ya el banco no les prestaba toda esa cantidad, entonces les tocó salir a buscar dinero adicional porque el banco solamente les prestaba una fracción de ese monto total del 70%, o en algunos de los casos, afortunadamente, pues tocó dejar el negocio y desistir del negocio, porque no tenían un banco que les prestara ese 70%. Y mira, Juan, que tocas, detrás de ese pedazo hay dos elementos muy potentes a entender. El primero es los ciclos económicos. Que de acuerdo a los ciclos económicos se mueven las tasas de interés. Entonces, para invertir en propiedad raíz hay que saber de finanzas, hay que saber de economía, hay que saber cómo se mueve la tasa central y cómo se mueven los bancos para entender cuál es la perspectiva, no hoy de la tasa, sino cuando me entreguen en cuánto va a estar la tasa. Punto clave 1. ¿Ya? ¿Qué hago para saber eso? Me pregunto, yo soy un comprador, estoy por acá escuchando, pero venga, ¿yo cómo hago? ¿Qué abro un Excel o proyecto? Depende. Y aquí la cuñita, pues si hace parte del club de Juan, va y se pide la asesoría. Y seguramente las personas que te asesoran te dicen, nosotros proyectamos, nosotros mapeamos los bancos que tienen proyectado de acuerdo a Bancolombia, BBVA, estas tablas, creemos que la tasa va a ser esto te va a caer el crédito. Ahí está esa encuesta del Banco de la República, ellos van preguntando a los grandes expertos del mercado, a directores de bancos, expertos financieros económicos, y proyectan lo que va a suceder con la inflación, las tasas de interés a 3-4 años. Entonces ese es un insumo muy importante para uno, y por eso cuando las tasas de interés están al 18%, nosotros nuestro inversionista le decía, no se preocupe, esas son las tasas de hoy, pero mire la proyección a 3-4 años, cuando te entreguen el inmueble, pues están proyectando tasas del 11-12%, y de hecho eso es lo que estamos viendo ya ahora en este momento. Correcto. Entonces ahí está uno. Pero existe un escenario 2. Y es que la gente que le subió la tasa al 18, ningún banco lo proyectó, porque ningún banco proyectó una pandemia. Entonces hay factores que no están en nuestro control, y lo importante entender es que cuando esos factores se materializan los riesgos, hay riesgos que se salen del espectro de control, y en ese momento hay que simplemente gestionarlos, porque es muy difícil uno tomar decisiones, porque hoy no nadie invierte. Le digo, yo voy a tomar decisiones. Nosotros, digamos, mis socios y tenemos aliados, nosotros, digamos, tenemos como aliado una banca de inversión que se llama Banca Valor, y es una banca que ha estado acompañándome y manejan, digamos, una buena cantidad de activos en inversión. Cuando quedó Petro, pasamos de ser ahí asesores de inversión a psicólogos, porque es el miedo. Entonces, porque la política también viene trabajando en esto va a caer en desgracia, pero la desgracia que se pinta es, pues no fue pucha, se acabó el mundo. Pero entonces uno como inversionista dice, si yo como inversionista tomo una decisión sobre esa base, la decisión tiene que ser, no hago nada, o saco la plata, no hay más, porque nada va a dar bajo la base de la catástrofe. Entonces a mí me preguntan, ¿y qué hago, Manuel? Y yo, pues si usted cree que hay la catástrofe, pues saca la plata. Si no tiene cómo sacar la plata, pues viejo, si eso pasa, estamos jodidos todos los que estamos aquí, estamos jodidos según ese escenario, porque es que no hay nada en la economía que se vaya a salvar. Entonces mi recomendación es que sigamos trabajando por el país. Así es. A no ser, pues vamos a seguir trabajando todos para adelante, porque eso no suceda, porque si no se vuelve lo que dicen los psicólogos, una profecía autocumplida. Muy bien, entonces entendiendo eso, pues todas variables vamos a meternos en ese modelo de preventa como constructores. Entonces, el modelo de preventa, para un constructor, el desarrollo de una etapa empieza alrededor de 4 años, 5 años antes. Entonces, primero empieza la idea,
o la estructura en la que se mueva la compañía. Soy yo una industria, como una arquitectura y concreto, un Amarillo. Yo soy una industria. Cuando digo industria, en la mayoría de proyectos, en las empresas más grandes, o vamos a la más industria capital, son empresas que se dedican a producir inmuebles en masa de una especificación, con variaciones muy pequeñas, pero que entonces uno tiene que saber dónde juega. Porque, por ejemplo, nosotros como pequeños es muy difícil competir con ese tipo de industria. Nosotros buscamos tener un poco más de diferenciación alrededor del producto, porque somos más boutique, lo mismo que pasa en todas las industrias. Entonces, una vez uno empieza y ya sabe dónde compite, qué capacidades tiene, qué hace, va y busca un terreno para la idea, o le llegan terrenos donde llega la idea. Y empieza todo un ejercicio que es jurídico, normativo y financiero. Hay que analizar estudios de títulos, hay que analizar si la norma da, cuánto tiempo está vigente la norma, si se necesitan permisos ambientales, si hay riesgos de valorización. Empieza todo un análisis holístico del lote alrededor de lo jurídico y técnico. Y después existe un análisis financiero, de mercado y financiero. A cuánto voy a vender, cuánto creo que me cuesta el producto. Y eso todo, digamos, eso todo empieza a tener sus matices para crear lo que llamamos nosotros la prefactibilidad. Entonces, con la prefactibilidad decimos esto da. Para prefactibilidad que vamos a ir navegando en ella, esa prefactibilidad. Una prefactibilidad que no es como voy a producir una cosa para dentro de un mes. Tengo que pensar qué va a pasar 4 años adelante en una etapa. Cuando es un proyecto de varias etapas, pues tengo que pensar 7, 8, 10, 12, 15 años. Yo recuerdo una anécdota en Coninsa con la persona que revisaba en esos momentos la estructuración de proyectos. Teníamos un proyecto en Barranquilla de 15 torres y estábamos haciendo la factibilidad, y eso tenía como 3, 4 presidentes de por medio, y decíamos, llegaba un momento donde decíamos, uy, no, tenemos que mirar como el lote engorde un pedazo y vámonos de a 3 torres, porque es que hay que proyectar tantas variables, tanto tiempo, que esa vaina puede dar lo que sea en un Excel. Porque 15 torres, pues hay que conocer y hay que tener todo bien estructurado, y hay que saber cómo se tiene la posición sobre una posición de desarrollo a largo plazo. Pero una factibilidad de 15 torres es muy difícil tenerla, y usted decir, va a dar tanto y la desarrollamos en los próximos 12 años, 15, claro. En eso no sabemos qué va a pasar. Y ese es el reto que tenemos los constructores. Pero vámonos a una sola etapa, que más o menos demora 3 años en ejecución, 8, 10 meses, 1 año en planeación, porque viene toda esta fase, pero después viene toda la preestructuración. Y la preestructuración ya es organizar la arquitectura, sacar los diseños y organizar toda la salida a ventas, que es cómo lo vamos a presentar, cómo lo vamos a marketear, todos los insumos que necesitamos, y ahí inicia. Ya ustedes cuando ven la lista cero, ya ha pasado todo eso. Ya atrás hay una visión de 1 año, 8 meses, 10 meses, dependiendo de la velocidad de los equipos, preparando ese insumo para que el día de salida a ventas ustedes puedan ver el brochure, puedan ver la imagen, puedan estar con una información clara para la compra. Y ahí empieza el concepto. Entonces uno dice, ya en este momento empiezan 2 elementos a jugar ahí. Lo que quisiera el constructor, no va a empezar a construir de una. Pues es lo más barato para todo el mundo, porque construyo ya con precios, y construyo una vivienda multifamiliar, o depende, pues un edificio de vivienda oscila entre 18 y 24 meses de construcción, dependiendo del tamaño. Un edificio como los que conocemos, pues, con una cantidad, no hablando de un edificio de barrio de 3, 4, no, un edificio responsable. 18 a 24 meses, algunos de 28, tienen que ser muy grandes, pero 18 a 24 meses. Quiere decir que yo ya solo la construcción me demoro eso. Entonces uno quisiera decir, no, pues pongamos 24 cuotas, sería lo ideal. Pero eso no está dentro del modelo de preventa. No es productivo, no tenemos seguridad, eso es lo que hacían antes. Sí. Y eso es lo que llevó a que de pronto no tuvieran la plata. Entonces uno dice, no, pues tengo que vender el 70%. Antes, para tener garantía de que tengo compradores con el 70%, ¿y cuánto me demoro vendiendo de 70%?
pues me puedo demorar 1 año, 1 año y medio, 2 años vendiendo de 70, porque fuera de eso pues la competencia, el mercado, entonces ¿cuánto doy de plazo? No, pues si fuera 1 año, más 20, 32, vamos a ponerle que 14 meses, pues vamos a dar 36 meses, 38, 40, para poder acoplar lo comercial con lo técnico. Juepucha, pero entonces tenemos que proyectar 3 años de inflación, 3 años de materiales. Tenemos que imaginarnos qué va a pasar 3 años con todo. Salario mínimo. Todo. Te empiezan los riesgos. Juepucha. Y empieza lo que yo te decía como, pero adicional hay que planear muy bien los precios. Porque resulta que fue lo que pasó en pandemia, que quebró a muchas constructoras, y es, yo tengo que ser muy hábil con los precios y controlarlos. Entonces no solamente la planeación, sino el control de los precios. No siempre vender rápido en el desarrollo inmobiliario es bueno. Que fue lo que le pasó a mucha gente en pandemia. Bajaron las tasas, vendieron muy rápido, vendieron muy barato. Y después cuando subieron los costos no tenían con qué pagar. ¿Y eso por qué sucede? Porque este es como el dilema de las ventas, lo llamo yo cuando doy clase en AFIT. El dilema de las ventas en el preventa. Y es, yo tengo que vender el 70% del producto en el 30% del tiempo. El 70% del producto en el 30% del tiempo. O sea, yo estoy en 12 meses... De 36 vendo el 70 y el 30 lo vendo en eso. Entonces yo cuando se me sube mientras construyo ya lo tengo en 30% porque el otro está fijo. A no ser de que sea por salarios mínimos mensuales, que se ajusta. Y es una de las razones por las que como el BIS es un producto muy pegado al costo, pues por eso lo pegaron a los salarios mínimos, para poder evitar que si se subía los constructores no incumplieran y se subiera con el valor de la vivienda y bajara. Eso es un mecanismo que lo que hace es cubrir, porque el BIS es un producto que tiene muy poco margen en la construcción. Es más de volumen, pero el margen es muy pequeño. Entonces necesitaban un mecanismo que oscilara con la economía y dijeron, pues vendamos en salarios mínimos. Alguien por allá dijo, pues vendamos en salarios mínimos. Que a la gente ahorita no le gusta pospandemia porque el salario mínimo se subió mucho, entonces la gente dirá, se me subió mucho en la casa. Así, pero es que usted sabe, los que trabajan en la construcción ganan en qué. Usted sabe, el 90% del personal que está ya pegando el acero, vaciando, todo trabaja en salarios mínimos. Entonces, ¿en cuánto se le subió el costo al constructor? Claro. En salarios mínimos. Pero el que va y produce el concreto, en cuánto, los trabajadores de él, la mayoría, ¿cuánto ganan? En salarios mínimos. Y el que produce el ladrillo, cada uno de los elementos de la producción está atado a muchos salarios mínimos. Y esas son las discusiones que hay. Usted llega y sube el salario mínimo 10%, la construcción se va a subir. Eso o más. Porque es que todos los que cobran detrás van a cobrar más. Entonces el que está produciendo cualquier elemento va a decir, juepucha, ya esto me vale un 10, 12 más. Entonces va y llama al constructor y le dice, a partir de febrero ya vale un 10, 12 más. Y el constructor dice, ¿sabe qué, señor comprador? Un 10, 12 más. Entonces seguimos en la historia y la historia es, hay que planear esos precios muy bien, y hay que tenerlos y mes a mes hay que monitorearlo. Entonces los constructores nos volvemos economistas y por eso estamos pendientes cuánto subió la inflación, qué está pasando, todo para ir cambiando los precios. Muy bien. Y tenemos que mantener esa dinámica durante el proyecto y esas son las ventas. Pero llega un momento, entonces vamos y empezamos a vender y si no llegamos a las ventas, cada vez que aplacemos, perdemos más plata porque el reajuste de costo se vuelve mayor. Claro. Entonces, a mí me parece muy capcioso cuando yo escucho ciertos o Instagramers o cosas que a veces me dan ganas de pegarme a pelear con ellos. No que mi equipo de jurídico y de marketing no me lo permite. No te dejan. Pero me dan ganas como decirles, vení, sé que nunca han construido, porque van y escriben, ve uno el podcast, o no el podcast, el man diciendo, el constructor aplazó el punto de equilibrio porque quiere beneficiarse de tu placa. Yo digo, ¿en qué momento? Es el principal perjudicado. El primer perjudicado. No, que porque le va a subir el salario mínimo. No, pues es que eso no le va a aplicar, a no ser de que era malicioso pues en un noviembre o un enero y lo haga pues ahí muy... Sí. Pero en el mayor de los casos están perdiendo ambos. Pues el uno y el otro, porque se les va a subir los costos de construcción del edificio y el que va a perder es el constructor. Entonces ningún constructor aplaza el inicio de punto de equilibrio porque quiere, porque le toca. Y hay un punto muy importante, eso es del mirar del constructor, y ya yo como inversionista yo tengo otra mirada. Cuando a mí un constructor llega y me llama y me dice, Juan, mira, se presentó tal situación, tal licencia está demorada,
empezamos a mover tierra y nos encontramos con esta condición, nos va a requerir traer otra maquinaria, alguna vez pasé en un proyecto y nos vamos a demorar 12 meses, y yo, tranquilo. ¿Por qué? Porque yo tengo mi precio fijo. Entonces, ese activo que yo pensaba vender para el año 2025, por ejemplo, si me lo entregan en el 2026, pues ese activo va a valer más, porque todo alrededor de ese activo que me van a entregar, o sea, las otras construcciones, los otros proyectos, pues van a valer más. Entonces, para mí, desde el lado mío, desde mi punto de vista, yo no tengo ningún afán en que me entreguen. Vos como inversionista, el constructor va a perder eso que usted gana. Y eso es importante. Entonces, lo que pasa es que como el constructor está obviamente dentro del el imaginario de la gente como el señor, no sé, gordo con habano que se gana y que afecta a todo el mundo, contando dinero, lejos de la realidad. Entonces, pues eso afecta. Y obvio, no estoy diciendo que la construcción no hay plata, porque no nos meteríamos en pero eso, como da, tiene sus riesgos muy grandes. Entonces, bueno, digamos, ya se decreta el punto de equilibrio. Los mayores riesgos de punto de equilibrio normalmente son de ventas al principio. Y el segundo riesgo más grande para llegar a punto de equilibrio es legal, que ya hay mayor mitigación, pero como acabas de decir, lamentablemente los municipios en Colombia, yo tengo que decir que a mí en un 5% de las veces me cumplen con los tiempos. O sea, yo tengo procesos, y eso es una realidad, tengo procesos, y lo mismo que registro cuando se va a escriturar, muchas cosas. O sea, no sé, yo realmente no estoy muy acostumbrado a hablar en público, en cosas de estas que salen, pero la realidad es esa. La realidad es que nosotros nos vemos muy afectados porque los municipios, el gobierno es extremadamente lento. Nosotros pedimos un permiso de altura, debería salir en tantos días hábiles. No, la aerocivil está colapsada, no hay que llegar en 1 año y medio. Entonces nos toca pensar, pídalo 1 año y medio antes, porque no nos le da. O vamos a salir con algo, hacemos una subdivisión de un lote, debería estar en 1, 2, 3 meses máximo, no, catastro no le da. Entonces, si le va bien, le sale en 6 meses, no en 1 año. O sea, nosotros corremos los tiempos de acuerdo al incumplimiento del gobierno. Una licencia, hombre, debería responder en tantos días hábiles. No importa si demoran 8 o 10 meses, de malas. Y nosotros nos toca bailar ese baile, porque o si no, viene ya la idiosincrasia atrás. Si me tallas mucho, porque eso diría una persona del gobierno, pero vos puedes meter derechos de petición, tutela del gobierno, sí, pero el día que te lo meto, de alguna manera me vas a frenar. Lamentablemente esa es como la vida. Entonces eso genera riesgos en el punto de equilibrio, porque a veces lo que te dicen, se retrasó la licencia, y del constructor te puede mostrar como comprador, mire, yo la radiqué a tiempo, pero ¿sabes qué? No la han querido sacar. Claramente hay municipios más organizados, municipios menos organizados. Una vez uno surtió todo ese riesgo de preventas, entonces inicia construcción. Antes de eso, Manuel, también todos tengan claro como un poco esos hitos. No solamente está el tema de ventas, el 70% de las ventas, está también el tema del crédito constructor, o sea, que el banco, que haya un banco que crea en el constructor y que esté dispuesto a poner los recursos para terminar de ejecutar el proyecto, porque la verdad es que con el dinero que se ha recogido hasta el momento no es el 30%, es menos del 30%, puede ser un 10, 15%, tú me corriges, pero con eso no se construye un edificio. O sea, hay un banco que tiene que poner todo el recurso y tiene que creer en el constructor. Entonces, y los bancos sí esculcan al constructor de arriba abajo, o sea, le encuentran los pecados, todo lo bueno, lo malo que hizo, se lo va a encontrar, y con base en eso, me imagino yo, ya está dispuesto a apostar también, como uno finalmente se vuelven inversionistas, a la larga se vuelven también de alguna forma inversionistas, porque están apostando en un proyecto, están colocando los recursos del banco a que ese proyecto efectivamente va a salir adelante. Muy bueno eso, que era esa segunda fase que ya entra, eso es muy importante, que se tiene que acreditar ante la fiduciaria. Acá está la fiduciaria detrás, que es el modelo. Entonces la fiduciaria lo que busca, hay mucha gente que dice la fiduciaria, y ahorita está pasando, pues debería garantizar. Pues, yo me pongo a pensar en realidad, y yo digo, hombre, eso es pensar desde las ganas, porque eso es muy difícil. O sea, y tengo también mis problemas con las fiduciarias, mis amores y odios. Pero yo me pongo los zapatos, yo siempre trato de ponerme los zapatos de todo el mundo cuando estoy pensando, y yo digo, la fiduciaria, yo digo, pucha,
¿cómo a garantizar yo la construcción? Si el mismo constructor, si uno como constructor es pendiente del sistema de costos de esto, el personal, todo para garantizar una construcción, ahora que la fiduciaria tenga la capacidad de garantizar desde las entrañas de cada construcción y de 100 y de 1000 construcciones, yo creo que eso, pues ellos pueden hacer controles desde los costos como los hacen hoy. Y son controles que buscan, venga, muéstreme el punto de equilibrio, muéstreme cuántos son los costos, muéstreme cuántos son los ingresos, yo garantizo que tenga punto de equilibrio financiero. Y usted firma que esa información es veraz. Y yo puedo garantizar como banco que cada desembolso que te doy lo doy como avance de obra. O sea, yo sí puedo mandar un perito por lo menos y decir, te desembolso mis más porque los veo ahí, ellos invertiste. Eso sí se puede. Pero hombre, si hay alguna cosa mal hecha ya o algo detrás, se les van a meter por algún lado, el que piensa mal se les va a meter por algún lado porque es muy difícil de controlar el 100% de las variables, a pesar de que cada vez los bancos y las fiducias se vuelven más técnicos y más juiciosos en eso. De hecho, yo cuando fui consultor de Bancolombia o cuando estuve haciendo ciertas cosas, pues era parte de eso, era, venga, desde el lado del constructor, cómo nos volvemos más juiciosos para ser mejores. Ese era el objetivo. Porque queremos entender cuáles son los riesgos, cuáles son los modelos, más y hablar más con ustedes. Entonces sí se busca controlar eso. Y ahí viene el modelo, para que ustedes entiendan por qué el 70% y no el 50%, y no el 40%, y no el 80%. El 70% es muy sencillo, busca un cierre financiero y más o menos va así. Le dicen al constructor, de las ventas, vamos a poner que un proyecto, una torre es de 100.000 millones de pesos. En ventas. En ventas. Entonces, digo 100.000 porque me queda más fácil la multiplicación, pero si quieren ponerlo en 50.000, dividen ustedes en dos. Que más o menos una torre puede estar entre 30, 50.000, 40.000, por esos lados en ventas. Pero más grandes ya tienen que ser torres con papa y yuca, como decimos. Pero vos tenés 100.000, entonces le dicen al constructor, usted tiene que poner 15.000 de equity para arrancar. Explica, por favor, qué es equity. Equity es capital. Usted pone de su bolsillo 15.000 si quiere vender esos 100.000. Más o menos así son como las reglas generales, no son exactas, pero y cada vez lo suben un poquito más. Ya hay veces dicen ponga 15 más otros 3 de preoperativos, ponga 18% o 20. Entonces usted ponga 15 o 20. O sea que para yo hacer una torre de esa ya tengo que tener 15.000 en el bolsillo. Bueno, entonces el banco como socio Juan, ya él disuelve un socio y velan porque están velando continuamente porque se entregue. Termina la construcción, todo salió muy bien. Se escrituran los apartamentos, hay otro riesgo para el constructor. Entonces ya hay que contar con los bancos, con los leasing, con registro, con las notarías, con todo para escriturar y ese crédito constructor. Prendido marcando, otro riesgo al final. Prendido el taxímetro. El taxímetro, cierra la construcción y uno dice cerré el ejercicio. Cerré el ejercicio, ¿cuánto me demoré? 4 años entre equipos, de esa torre. Y ese es el negocio en el que nosotros vivimos, en preventas. Ese es el que vivimos. Y ese es el que lo entiende atrás y lo gestiona, lo aprovecha en la especulación. O lo aprovecha para comprar su apartamento, para comprarlo más barato, para madurarlo. Porque la gente dice, no, lo compro en 3 años. 3 años va a estar más caro, porque ganan 4. Siempre, si hay alguna conclusión que yo he tenido en propiedad raíz, 20 años que llevo en esto, es que cada día que usted espere para comprar su apartamento, cada día va a estar más caro, que esto cada vaina baje. Por lo menos no como en Estados Unidos, que ahorita dicen que la Florida bajó, no hay que... No. Aquí eso va para arriba y va para arriba. Hay veces más rápido, hay veces más lento, pero va para arriba. Eso es una realidad tácita. Que yo siempre le digo a las personas es que el acceso a inversión, cuando las personas quieren empezar a invertir, a mi manera de ventas, ese modelo de preventas es el vehículo más adecuado para empezar a invertir. Porque es que si vos vas a comprar un usado, tienes que tener el 30% del usado. O sea, si vas a comprar un inmueble de 300 millones, tienes que tener sí o sí los 90 millones ya recogidos y los 210 te los presta el banco. Pero cuando inviertes en proyecto inmobiliario no necesitas tener los 90 recogidos, necesitas es tener un flujo de caja mes a mes. Si vamos a hablar el mismo ejercicio, un nuevo de 300 millones, cuando estamos hablando de un nuevo, 300 millones, el 30% son 90, pero la buena noticia es que te dan 30 meses para pagarlo, así que vas pagando cuotas de 3 millones. Entonces no tienes que tener los 90 y mucha gente no tiene 90. Pero sí tiene posibilidad de ir pagando 3 millones de pesos mensuales. Entonces, el tiempo hace su magia, logran recoger los 90 millones y la buena noticia es que ese inmueble ya no vale 300, sino que vale 380, 390, 400, dependiendo de cómo se haya comportado,
Y ahí es donde está realmente tu beneficio. No, es que el modelo de preventa es una magia. Yo tengo inversionistas, pero consolidados, no pequeños, que le encanta el modelo de preventa. Y gente que tiene los 90 y tiene las capacidades, pero toman e invierten en el modelo de preventa, porque es genial. Eso es sin duda, invertir en preventa. Tenés que tener la capacidad de vender tu apartamento después. Pero si quieres formar inclusive tu patrimonio a poquitos para arrendar, de a poquitos, es un modelo que yo lo hago como inversionista. Yo compro mis apartamentos. Antes compraba un poquito más BIS. Me entendí que el BIS tiene sus límites de valorización al final para el modelo de especulación. Entonces me gusta más estrato medio bajo, que es cerquita BIS, pero no es BIS. No tiene lo que llamamos nosotros amarrada a la cadena. Pero definitivamente es un modelo genial. Pero, ¿y para qué? Y yo creo que dentro del contexto del podcast, para dejárselo a las personas es, yo quisiera dejar un mensaje aquí, no sé qué más preguntas me tenga el Juan, pero un mensaje aquí puntual en esto. Es, todas las inversiones tienen riesgo, tienen oportunidades, este negocio de preventa tiene sus matices, pero tiene, como todo, tiene sus riesgos. Ya se materializaron en la pandemia. Yo sé que hay gente que está muy brava porque hay constructoras que no le han entregado en la pandemia, después de la pandemia, porque eso eso ya había pasado pues en otros momentos, pero ahorita hay más. Y yo digo, hay mucha gente que quiere encontrar un culpable, hay veces el culpable fue el entorno, el culpable fue la pandemia. Si usted tiene mucha ira porque le pasó algo en la pandemia, no siempre el constructor, no siempre el comprador. Y eso es algo que nosotros como seres humanos nos da dificultad a entender, inclusive en muchas cosas. Hay veces que usted quiere un resultado, usted dice, pero ¿por qué? Debería ser así, debería ser más fácil, porque simplemente hay cosas que suceden. Nadie quería que los costos se subieran en esos porcentajes, que el acero se hubiera subido, que el mundo se hubiera parado. Salarios mínimos. Salarios mínimos, va lo que valía un almuerzo antes de la pandemia y lo que vale hoy. Y pasó eso, y muchos constructores no le dio para construir. Y usted está en uno de esos modelos de preventa. Yo siempre les digo, miren cuál de las dos situaciones son. O que el constructor fue un sinvergüenza y se llevó la plata, hay que tratarlo como un sinvergüenza. O que el constructor simplemente le pasó una catástrofe y cómo soluciona con él. Porque están los dos. La pregunta es, ¿cómo sé? Acompáñese, hable, las comunidades, mire bien, hable con expertos, pregunte, acompáñese de abogados que realmente estén de su lado, no abogados oportunistas, que hay muchos en el medio, abogados que van y les hablan de que los van a sacar, satanizan al constructor y lo que están detrás es de sacarle su 10, 20% de lo que usted invirtió. Acompáñese siempre bien, con confianza. Y siempre sepa dónde está invirtiendo. Esto no solamente aplica para el modelo de preventa, aplica para todo tipo de inversiones. Nosotros, yo, vos por tu lado, siempre somos muy insistentes en decir, edúquense, acompáñense bien, no les dé miedo la milla extra del servicio bien intencionado, para acompañarse bien en las decisiones. No piensen siempre que pueden con todo. Hay modelos que es mejor ceder un pedacito, entender bien y materializar bien esas inversiones. Eso es importante, pero en todo en la vida. Así es. Y cada uno, yo sé que cada uno de los que escucha acá hace algo, o tiene restaurantes, pues, o trabaja en algún sitio, o trabaja con ropa, o trabaja en el sector público, lo que sea. Cada uno es un experto en su tema. Piensen si una persona llegara a decir, no, lo que vos haces, yo me las sé todas. Ustedes para adentro dirían, este man ni sabe lo que es este mundo, porque siempre el prado del vecino es mejor, está más sencillo, verde. Hasta es más verde hasta que usted entra. Y usted dice, no, esto también hay que podarlo. Claro. Esto también hay que organizarlo. Entonces ese es el mensaje con eso y bueno, estaremos en muchas más cosas siempre para estar aprendiendo más de los modelos. Eso que mencionas es muy importante. Siempre hay riesgos, siempre que ustedes están entrando en un negocio de este estilo hay riesgos. Algunas personas llegan y dicen, Juan, pero usted me garantiza. Yo no garantizo nada, ni nadie le puede garantizar. Y si alguien le está garantizando, ojo, ponga mucho cuidado. Eso es una bandera roja de que pronto te quieren empezar de pronto a timar o te quiero hacer un paréntesis ahí. Ajá. Mi primera clase de la maestría, no la recuerdo, nos puso un caso imposible el coordinador de la maestría y nos puso que
¿qué pasa si Tuluá le dicen a usted que le apueste $1.000.000 ya que la final Tuluá le gana a Nacional 10-0? Ese fue el caso. Y no me acuerdo, era Tuluá, pero era un equipo 10-0. Y le dicen, le apuesto $1.000.000 ya. Entonces empezaba la discusión. Entonces todo el mundo, yo le digo, yo lo apuesto. La conclusión después de una hora de discusión era, bienvenidos a la maestría de finanzas. La primera regla de las finanzas es que de eso tan bueno no dan tanto. La primera regla de las finanzas es que dan darle riesgo, rentabilidad. Claro. Siempre indaguen, vienen aquí a ser mejores. Si el señor le dijo eso es porque el partido está arreglado y lo más probable es que usted pierda el millón y Nacional se vaya a perder 10-0. Y lo puso en ese extremo y a mí nunca me olvidó esa clase. Porque eso es lo que nos pasa cuando llegamos incautos. Que no nos dicen Nacional 10-0, pero si nos llega un man y nos dice una vieja por allá, te garantizo. Así es. Viejo, ahí las cosas no están funcionando ya bien desde el principio. Una aproximación muy diferente a una inversión. Otra cosa, te invito a una inversión, tiene estos riesgos, tiene estas posibles rentabilidades, ven, te muestro todo lo que necesites saber. Así es. Y la clave para eso, a mi manera de ver, es el tema del conocimiento. La medida que ustedes inviertan en ustedes, inviertan tiempo, inviertan dinero en capacitarse, formarse y también inviertan en el apalancamiento. Bueno, nosotros, por ejemplo, en nuestra comunidad de inversionistas se pueden apalancar en nuestra capacidad de acceso para entrar a opciones de inversión que nosotros previamente hemos analizado, que hemos estudiado, y de esa forma pues pueden mitigar un poco ese riesgo. Ahora, Manuel, continuemos ya para ir cerrando un poco. Cuéntanos en qué tipo de proyectos te estás enfocando ahorita, qué estás viendo como potencial en tendencias de desarrollo inmobiliario y por qué estás incursionando en ellas. Perfecto. Estamos en 4 líneas grandes. Voy a ser muy rápido porque cada una tiene sus matices, lo que hablamos del espectro. Una, estamos desarrollando parcelaciones, tierra, y esa es la forma de invertir en propiedad raíz más vieja que hay. La tierra se valoriza, buena ubicación, parcelaciones, pero parcelación, esa también genera capacidad de acceso, ponerle la construcción después y en zonas bien compradas es pues un gran negocio. Y fuera de eso viene con también todo lo que ha pasado, ha tomado mayor relevancia post pandemia, que es vivir en las cercanías de la ciudad, 1 hora, 40 minutos, hora y 20, o tener espacios donde salir un poco de la rutina. Entonces ahí viene una tendencia. Segundo, está el tema tradicional de preventas. Tenemos negocios en preventas que seguimos dentro de este modelo, que hace parte del modelo de adquisición de propiedad raíz en Colombia. Y el otro es, estamos trabajando ya vendiendo lo que son las tendencias que hay en la forma de consumir vivienda a futuro. Y nosotros ahí no nos vamos a quedar atrás, ya tomamos decisiones. En una, eres nuestro socio, que es Dela, el coliving para mujeres, y el otro es Casa Club. Y esos negocios ya tienen otro chip diferente. Acá no es preventa, acá no hay banco, los montamos al costo. Parte del costo es, queremos fomentar, y esto es parte de lo que estamos haciendo, queremos fomentar la transparencia y la confianza con los inversionistas, pero también eso va a trasladar beneficios. Porque si se han quedado y hemos hecho este podcast ameno, si ustedes ven todo la preventa y todo eso tiene riesgos, y esos riesgos que asume el constructor pues los traslada al precio. Si nosotros eliminamos esos riesgos con confianza, pues los precios van a ser menores y va a ser más democrático. Y eso es como parte de lo que estamos haciendo con estos 2 proyectos, que son asociativos al costo, en donde los riesgos los asumimos para arriba y para abajo, pero en el medio está la confianza, la transparencia y la gestión. Y ese tipo de modelos que me gusta mucho, como lo ven Andy Newman, el de WeWork, que lo dice, y es una realidad, que es vivienda as a service. Ya no es construir para andar, sino ya la vivienda es un servicio, o lo que es un servicio. Entonces ya es cómo todo se integra en la comunidad de un servicio y cómo se pega a las nuevas formas de vivir. Entonces hablemos un poquito y rápidamente de Dela. Primero, Dela es un co-living solo para mujeres. Entonces, estos manes que se les zafó un tornillo acá. No, hablamos al principio de demanda. Hay un espectro de demanda altísimo para esto, porque los co-living los utilizan mucho los nómadas y lo utilizan mucho personas que están llegando y necesitan una connotación de seguridad e identidad, y esto permite que muchas mujeres de diferentes partes del mundo que vienen a Medellín, aquí tenemos alrededor de 10.000 nómadas digitales
flotantes al mes, de los cuales 5.000 son mujeres. Y usted imagina que usted vive en Estados Unidos, tiene todas estas de Colombia, quiere vivir en Medellín, ¿qué busca? Seguridad, confianza, comunidad, engranaje. Porque uno llega así tener las amigas de la universidad ahí. Entonces eso es muy potente y hay sitios en Nueva York, sitios en Barcelona, sitios en Madrid, sitios en Sydney, que ya probaron el modelo de éxito. Y como a nosotros nos gusta innovar y meternos en cosas acá y dijimos, vamos a montar el primero en Latinoamérica, pero con ganas, porque ya son sitios que mantienen ocupación al 100%. Y listas de espera por 6 u 8 meses. Y decimos, lo vamos a hacer igual de bien. Y armamos todo el equipo de trabajo, que yo creo que en otra oportunidad, porque acá me quedaría hablando de un equipo de trabajo genial. Y democratizado, inversión entre 100, 150 millones. Entonces, pues empiezan ahí para poder decir, hombre, yo meto la plata y no hay crédito después, ya lo metiste, tiene una participación, recibes un retorno. Tienes un pedazo de un edificio. Ya, está listo. Y eso mismo en adulto mayor, pues eso ya lo conocemos, yo creo que eso es un tema muy trillado, pero sabemos que cada vez hay nacen menos niños, pero también la población es mucho más adulta, y eso genera un problema dual, pues un problema de producción, a la vez tienen estos adultos, ya no es que lo cuidan en la casa, los hijos, los nietos, pues si no están haciendo. Pues tienen que ir a lugares especializados para pasar y para acabar de cerrar sus vidas, pero no solamente estamos hablando del viejito, estamos hablando del que tiene 70 años, que está entero, pero que no le sirve estar en un apartamento de 80 metros, 100 metros, 160, lavando, tiene unas necesidades, ya le empieza a doler más la espalda, empieza a tener otras necesidades, empieza a vivir diferente. Pero ¿sabes qué es lo más importante, Juan? La gente necesita conexión. Y yo lo vivo y a mí me duele mucho porque yo lo vivo mucho, yo trabajo incansablemente por sacar todo esto adelante y sabes que me aíslo mucho de mis padres. Y es una de las cosas que tengo siempre como propósito de estar más conectado con ellos, porque uno me mete mucho, pero ¿sabes qué? Los que más uno sufre poco versus lo que sufren ellos, digo yo, de esa conexión. ¿Por qué? Porque a medida que van, y están enteros, no necesitan una enfermera, nada, necesitan de pronto temitas de la presión, ciertas cositas específicas, pero ellos necesitan es comunidad, compartir, con quién juego cartas, con quién me juego un Rummikub, con quién armo un parche, pues me tomo una cerveza, un café, cómo conozco personas de mi edad, si ya no hay universidad, si ya no hay colegio, recordar si ya no hay trabajo, los viejos tiempos, todo, claro. todo, y vienen a las comunidades de adultos, comunidades son súper potentes. Y en Casa Club, que es la comunidad, pues nos enfocamos en el estrato 4 o 5, no queremos competir el 6, donde hay una falencia de este tipo de espacios para ese estrato. No tienen para pagar los que hay de estrato 6, pero los informales son complejos para ellos, y ahí le estamos apostando a esas comunidades. Entonces le estamos apostando a eso, le estamos apostando a él, ya esos son por derechos fiduciarios. Y ese es un poco el espectro que tenemos ahí en 1.6 y no sé, Juan, yo creo que eso es. Manuel, bueno, entonces las personas que quieran conocer más del proyecto DELA o del proyecto Casa Club, que es orientado a adulto mayor, pueden escribir en este link que vamos a compartir aquí a continuación. Se pueden registrar para ser atendidos por personal de nuestros equipos para que los acompañen, los orienten y, ¿por qué no?, inviertan con nosotros. Yo particularmente estoy invirtiendo en ambos proyectos y la verdad siento que es de esos proyectos con concepto detrás, ideas innovadoras y que efectivamente, finalmente como inversionistas va a traer muy buenos beneficios para nosotros. Entonces, quiero agradecerte, Manuel, por estarnos acompañando el día de hoy, por compartir todos esos conocimientos. Sé que con esto ya se dan una mejor idea de qué es lo que transcurre tras bambalinas a través de los proyectos inmobiliarios y con ese entendimiento ustedes pueden ser mucho más acertados en el momento de tomar decisiones de inversión. Posteriormente te volveremos a invitar para que nos acompañes. Yo hago la cuñita aquí en el tema de educación, más que compañía. Los que quieran conocer más de desarrollo inmobiliario en el futuro, los estamos informando de los cursos, de los temas que vienen del lado de Manuel Mejía, ya sea en EAFIT o en otros espacios como Juan, esos cursos. Los que quieran profundizar, porque es un tema tan amplio que definitivamente se necesita ir cogiendo por bocaditos y seguramente los invitamos a
a que sigan aprendiendo con nuestras comunidades. Bueno, entonces muchas gracias, están cordialmente bienvenidos a próximos episodios donde vamos a seguir aprendiendo. Recuerda que estamos inversionistas, ayudando a inversionistas, queremos que ustedes adquieran todas estas herramientas muy valiosas para que sean mucho más asertivos en el momento de invertir. Recuerden, inversiones inmobiliarias hay muchas, inteligentes pocas. Así que sigan conectados y los esperamos en nuestro próximo episodio.